Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis avisadme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Queridos hermanos, felices Reyes Magos, feliz Epifanía del Señor. Ayer por la tarde mi familia me mandaron un meme muy gracioso, es decir, una broma, se dice así, meme, que decía: cada vez que a Jesús le pasa algo, yo engordo 2 kilos, con una foto de un roscón de Reyes enorme y unas torrijas. Bueno, qué bonito que la fe se haga carne, nunca mejor dicho, no solamente en el niño Jesús, sino en los que le seguimos, que engordamos 2 kilos por lo menos en cada Navidad. Bueno, estamos celebrando la Epifanía del Señor, los Reyes Magos, y de alguna manera terminando este tiempo de Navidad, aunque hasta el domingo, Dios mediante, tendremos tiempo de seguir meditando la Navidad. Pero la fiesta del domingo, el bautismo, ya nos pone en otra óptica, ¿no? Nos podríamos preguntar, bueno, pues ¿qué nos ha dejado la Navidad? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué es lo que Dios nos ha querido transmitir en todos estos días? Esta noche me he levantado yo un momento al baño, que ya tengo edad como para ir al baño a mitad de la noche, y así entre sueños le he dicho al Señor: bueno, Señor, ¿cuáles van a ser los Reyes este año? Sabiendo que no me iba a regalar nada. Y así pensando así en sueños mientras iba y venía al baño, ¿no? Le he dicho: mira, Señor, yo lo único que te pido es una señal. Y me he vuelto a acostar y gracias a Dios todavía me duermo. Y se me había olvidado, la verdad, se me había olvidado por completo. Pero pues justo cuando venía para acá he recibido un mensaje de alguien que no conocía diciéndome, bueno, pues que le habían pasado mi número y que tengo fama, parece ser, de ayudar a los jóvenes a convertirse, especialmente a opositores. Me estoy especializando. Bueno, la verdad es que no tiene nada que ver conmigo, pero es que enfrente de donde trabajo tengo una residencia de opositores y es verdad que ya han caído varios. Y ha sido, la verdad es que la señal del Señor, ¿no? Muy bonita, ¿no? De estas cosas que uno no se espera y que dices, bueno, aquí está la señal que el Señor nos quiere dar. Bueno, pues ¿qué señal han recibido ustedes? ¿Cuál es su estrella? ¿De qué ha servido esta Navidad? Porque las fiestas las celebramos como si estuviésemos presentes nosotros allí en Belén, como si nosotros fuésemos los protagonistas de todas estas historias que leemos, porque no las leemos para recordar tiempos pasados. Las leemos y las meditamos para intentar entender qué es lo que Dios hace con nuestras vidas. ¿Y qué ha hecho Dios con tu vida en esta Navidad? Si miramos a Dios, podemos ver pues lo que ha sucedido. Es decir, como decíamos ayer, en un momento dado de la historia, Dios ha abierto la ventana del cielo, ha visto el mundo, ha visto cómo estábamos destrozándonos unos a otros, cómo estábamos tristes, cómo no sabíamos alzar la mirada a lo alto,
y no ha cerrado y ha dicho ahí os quedáis, sino todo lo contrario. Ha querido hacerse uno de nosotros, compartir nuestra suerte. No puede cambiar la situación de la humanidad, porque le ha dado libertad, que es el mayor de los dones que Dios nos ha dado. Y por cierto, el que más reclaman los jóvenes. Quien tiene un poco de empatía sabe perfectamente que a los jóvenes hay que escucharles y no hay que imponerles. Y que la manera de educarles no es ponerles un coto cerrado, porque se lo saltan inmediatamente, sino que es señalarles la libertad que Dios les ha dado y darle la importancia que Dios le ha dado a nuestra propia libertad. Y cuando tienes en cuenta la libertad del otro, como le pasa a Dios con nosotros, que nos da total autonomía, ¿no? Cuando vemos la responsabilidad que tenemos, entonces es cuando surge la disposición de ¿qué tengo que hacer? Tengo muchos jóvenes que me dicen, dime lo que tengo que hacer, dime lo que tengo que hacer. Y yo les digo, no te lo voy a decir. No, es demasiado fácil. El Señor ha venido precisamente para que sea un ejemplo para nosotros de cómo tenemos que vivir. ¿Qué significa ser humano? Eso es lo que vamos a hacer a partir del domingo. Mirar al niño que se ha hecho mayor y que nos enseña a vivir. Nos enseña, pues eso, cómo tenemos que relacionarnos con los bienes materiales, cómo tenemos que relacionarnos con el Padre, cómo tenemos que relacionarnos con las autoridades, cómo tenemos que relacionarnos con el prójimo, si tenemos que perdonar o no y hasta dónde. Todo lo que Dios, a través de Jesús, nos va enseñando es lo que nos interesa. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Nos ha dado total autonomía, ha puesto nuestra libertad como el primer valor que nos ha regalado y no ha pedido que se la entreguemos de inmediato, sino que ha venido a mostrarnos cómo Él vive. Y viendo cómo Él vive, pues espera una reacción de nosotros. Esa reacción la hemos visto también en estos días en los Evangelios. Para empezar, el núcleo más pequeño, el de la Sagrada Familia. José y María, que con Jesús forman ese primer núcleo, como esos cuadros de Navidad tan bonitos en los cuales todo está oscuro y el foco de luz nace del niño. Es el primer foco, a los primeros que irradia es a José y a María. Y nos hemos pasado pues días contemplando pues las diferentes escenas de José y María yendo a Belén, en el nacimiento, cuando llegan los pastores, cuando luego se perderá el niño, cuando huyen a Egipto, cuando llegan los Reyes Magos y les miramos y vemos cómo reaccionan, porque nos interesa. Nos interesa porque son para nosotros también modelo. ¿Por qué son modelo? Pues porque han sabido mirar al niño Jesús y han sabido de alguna manera hacer como Él ha venido a enseñarnos. José no dice ni una palabra en el Evangelio, por ejemplo. Es un ejemplo para nosotros, porque muchas veces no terminamos de entender qué hace Dios con nosotros. Y José calla y sin embargo ejecuta. Oye, ejecuta clarísimamente, porque es el que manda allí en esa Sagrada Familia. Es el que menos vale de los tres. Bueno, primero está Jesús, luego la Virgen, y él el último, pero él es el que manda, curiosamente. Y ejecuta. Vemos a María, que está con el corazón a veces súper alegre, a veces súper angustiado, pero siempre está meditando en su corazón, pasando por el corazón todas las cosas. Y luego ese halo de luz que sale del niño ya va tocando a otros, los pastores que se acercan, por ejemplo, ¿no? Esos pobres, porque los pastores eran pobres, eran una especie de discriminados de la sociedad de entonces. Y entonces dices, oye, pues Jesús ha venido para los pobres, son los primeros que se enteran. Y además se enteran porque los ángeles vienen a anunciarlo. Luego uno entiende que la buena noticia del Evangelio viene sobre todo para la gente que está necesitada. Fijaros que hoy hemos leído en el Evangelio, en un momento dado, toda Jerusalén se sobresaltó con el anuncio del nacimiento del Mesías. ¿Y cuántos fueron? Ninguno. Esto es un ejemplo de la sociedad de hoy. Una sociedad del bienestar, donde tenemos redondeada nuestra vida con comodidades materiales, hace
que no busquemos a Dios. O si no, explíquenme ustedes por qué de Jerusalén no fueron a Belén casi nadie. Estaba muy lejos, no, estaba cruzando el monte, literalmente, de los Olivos. ¿Por qué no fue nadie? Pues porque hoy, como hoy en día, cuando tenemos redondeada nuestra vida, cuando tenemos satisfechos nuestros estómagos, no buscamos a Dios. Por eso hay veces que hay gente pobre, gente humillada, como los pastores, que buscan a Dios, que son los primeros en enterarse de Dios, curiosamente. Y a veces podemos ver que en nuestra vida, cuando nosotros tenemos esas pobrezas, no nos gustan, a nadie le gusta ser pobre. Sin embargo, tenemos que decirle, Señor, si yo no fuese tan pobre, a lo mejor no te estaba yo aquí buscando. Luego, quizá merece la pena ser pobre. Y como un halo más de luz, que es un poco más amplio, hoy entran los Reyes Magos, estos misteriosos personajes que aparecen como si fuese una especie de cuento, ¿no? de invención, pero que fue real. Es decir, unos personajes, una especie de sabios de Oriente, guiados por un signo, por una señal, acabaron, después de perderse durante un tiempo, adorando al niño. ¿Por qué es tan importante la fiesta de hoy? Pues hombre, no solamente por lo que tiene de mágica esta noche, sino porque aquí radica para los primeros cristianos la seguridad de que Dios, de que el niño Jesús venía para todos. No era una cosa solamente focalizada en el pueblo de Israel, como eran hasta entonces la religión judía. No, es que venían gente de muy lejos, guiados por el mismo Dios por medio de una estrella, para acercarse a ese niño. Y nosotros, 2000 años después, a miles de kilómetros de distancia, estamos también siguiendo a ese niño. Es una alegría que Dios no ha dejado a nadie fuera. Todos estamos llamados, y especialmente los más pobres. Esa es la escena que hemos contemplado. Jesús, Dios, hecho un hombre, un niño, ha venido a nuestro encuentro y hay como halos de luz. La Sagrada Familia, los pastores, los reyes, donde venimos. ¿Y a qué vamos? Y termino. ¿Qué sentido tiene la Navidad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hemos intentado hacer? Pues miren, se ha repetido 3 veces hoy la misma palabra, adorarle. Adorarle es una palabra que nos puede sonar un poco como aburrida. Oye, adorar suena un poco como a abanicar, ¿no? Estás ahí abanicando al jefe, ¿no? Como si fueses aquí el esclavo abanicando al jefe. ¿Cómo te imaginas al cielo? Pues hay una serie de ahí interminable de personas abanicando a Dios. Pues vaya rollo el cielo, ¿no? Hombre, y que si entendemos adorar por eso, pues vaya rollo. Y nadie quiere ir al cielo, claro. Hombre, no. El cielo tendrá que ser mucho mejor que esta vida. Y si esta vida es buena, imaginaos la vida eterna, que será como esta, pero mucho mejor porque no habrá pecado ni sufrimiento. ¿Y entonces qué es adorar? Pues adorar, decía Benedicto XVI en una homilía muy bonita, que significa 2 cosas. En griego, proskinesis, que es como se traduce, significa una cierta sumisión, un cierto ponerse de rodillas. Es verdad que la palabra adoración, incluso en castellano, tiene esa acepción de inclinar la cabeza, es decir, aceptar. Y esto creo que nos viene muy bien a todos, empezando por el que habla. Las cosas son, como Dios ha querido que sean. Seguro que José y María no hubiesen querido muchos de los episodios de la historia del niño, y sin embargo fueron como fueron porque Dios lo quiso. Seguro que tú cambiarías muchos episodios de tu vida, y sin embargo son los que son, no porque Dios lo haya querido en el sentido de que te haya puesto una enfermedad o te haya puesto un fracaso, no, porque también hay que reconocer que la libertad que hemos dicho es la que propicia muchas veces cosas que sufrimos y que Dios tampoco quiere, pero que no impide. Eso es verdad, no lo ha impedido. ¿Y entonces qué se pide de nosotros? Pues oye, ese inclinarse ante la voluntad de Dios, o el plan de Dios, o la providencia de Dios, llamadlo como queráis para no escandalizaros, pero entender que las cosas son como son y que hay que aceptarlas. Si te viene un cáncer, pues tienes que aceptar un cáncer. ¿Qué vas a hacer? ¿Rebelarte? ¿De qué te va a servir rebelarte? No sirve de nada.
Herodes se rebeló de que hubiese otra autoridad, ¿no? No quería adorar, no quería inclinar la cabeza ante otro que no fuese él mismo. Los fariseos igual. Muchos personajes no quieren aceptar. Y segundo, en latín, adoración, se dice adoratio, que tiene que ver con ora, la boca, y tiene que ver con beso, ad ora, besar. Porque adorar no puede ser algo que sea simplemente una especie de esclavitud o sometimiento. No es propio de Dios eso, o de nuestro Dios. De otros dioses quizá. En el Islam, efectivamente, significa sometimiento. Pero nosotros entendemos que Dios es luz, como acabamos de ver en Belén, y Dios es amor. No ha venido Dios a someternos. Le hemos dicho que nos da la libertad y la pone por encima de todo. Dios viene a amarnos. Y por eso esa inclinación y esa aceptación de los planes de Dios es ¿para qué? Pues para besarle, como hacemos al final de la misa. Oye, cuando yo pongo el niño, todos os tenéis que inclinar y darle un beso. Eso es adorar. Por eso es tan bonito que la Iglesia a veces traduzca en pequeños gestos lo que es la esencia de nuestra actitud con Dios en la Navidad. Me inclino y le doy un beso al niño. Ya está. Me someto a un niño y le beso. Besar significa, por tanto, no solamente aceptar resignadamente, sino significa de alguna manera, pues, aceptar con amor, recibir con amor, devolver con amor. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Y eso nos hace bien. Cuando somos capaces de aceptar la voluntad de Dios besándola, eso nos hace bien. Yo esta mañana, cuando he recibido el mensaje, digo, bueno, Señor, ¿esto es una señal de qué? Esto es una señal de que el día 8 empiezo a trabajar otra vez en la universidad y como sea como el trimestre pasado, creo que no me van a faltar horas para dormir de la cantidad de jóvenes que se me acercan pidiendo encontrarse con Cristo. Y eso cansa. Pues beso la voluntad de Dios. Oye, que a ti te ha tocado pues una enfermedad, tienes que aceptar y besarla y encontrarte con Dios ahí, en eso que el Señor te pide y que no te apetece y que no quieres. José, María, los Reyes Magos también, los pastores, todos de alguna manera tuvieron que inclinarse y besar. Cuando hacemos eso, cuando tenemos esa disposición de adorar, nosotros no nos damos cuenta, pero algo se arregla dentro de nosotros. O mejor dicho, mucho se arregla dentro de nosotros. Porque no sabemos cambiarnos el corazón. Vamos a un psicólogo para que nos ayude a veces con cosas que nosotros no somos capaces. Pasamos por el confesionario y decimos cosas que nos gustaría no decir y no tener que confesarnos nunca y no tener que volver, pero sabemos que a lo mejor tendremos que volver y que cuando salgamos del confesionario vamos a ser igual o peor. Y nos gustaría cambiar algo y no sabemos cómo hacerlo. Pues miren, yo tampoco. Yo lo único que sé es que Dios, que nos quiere más que nosotros mismos, se ha inclinado, también Él se ha inclinado, Él es el primero que se ha inclinado y nos ha besado. ¿Cómo? Haciéndose un niño. Se ha hecho un niño. Luego también Dios, el primero de todos, se ha inclinado y nos ha besado. Y nos ha dicho, haz lo mismo que yo. Te viene bien, te hará bien. Y cuando una vez detrás de otra vamos haciendo lo mismo que Jesús hace, en este caso, adorarle en un niño, pues oye, algo se va transformando en nuestro interior. Y van pasando los años y dices, mira Señor, no te entiendo, como tampoco lo entendía María y José, pero contigo estoy mejor. Contigo llevo mejor las penas de esta vida. Contigo consigo ser feliz cuando hoy en día hay tanto amargado. Contigo consigo aceptar la voluntad de Dios. Pues que en esta Navidad, fijándonos en las diferentes personas y sobre todo en el niño, que es el primero que nos da ejemplo, sepamos adorarle. Que terminemos como siempre la misa con ese beso de adoración donde nos inclinamos, donde aceptamos y donde amamos a ese Dios que se ha hecho carne por nosotros.